ya vamos aquí a hablar un poquito más en detalle sobre los distintos tipos de hidroponía. Porque como hay tres grandes opciones. Está el NFT, que es el que se vio en el video, está la cama flotante y finalmente la cama tipo sustrato. En la cama tipo sustrato aquí hay como un bonus. Este cumple las dos funciones. Es sector hidropónico y también biofiltro. ¿Vale? Por lo tanto tenemos un 2x1. Hablemos del primero, que ahí, por ejemplo, ese es uno de los sistemas, una parte del sistema que tengo yo. Al final estamos hablando de un tubo PVC, que las dimensiones pueden ser el tubo de 75 o el tubo de 110. Yo recomiendo el de 110, porque en el de 75 hay ciertas plantas que son grandes, como el apio, por ejemplo, que quizá vaya a tener problemas, porque la raíz ocupa mucho espacio en el tubo. Entonces, estamos hablando de un tubo de 110, con 20 centímetros es el estándar de separación entre cada hoyito que uno haga donde haya las plantas. Como pueden ver, bueno, uno puede ocupar distintos sustratos para esto. Yo ocupo estos vasitos, que son de cumpleaños niños, están en todas partes, y reciclo el agollito, funciona súper bien. Hay gente que ocupa esponja, hay otra gente que compra los canastillos diseñados específicamente para esto. Va a depender del presupuesto, del manejo, de todo lo que ustedes quieran. Con eso funciona súper bien, por lo menos. Es el más económico y simple para armar, por lo tanto es el que normalmente la gente utiliza cuando va a armar su primer sistema. Simple también de cosechar. Levantar el vasito, chao. O en el caso que ya estés pensando, por ejemplo, en algo que ir a vender, tú puedes diseñar este sistema de manera que tú separes el tubo completo, lo metes en la camioneta, en vez de estar sacando las cosas, meterlas en una caja, y tú llevas y armas en el mismo lugar de venta, lo vuelves a instalar. Entonces la gente puede llegar y sacar su mismo sistema. Eso se hace en Estados Unidos, por ejemplo. Y es una manera muy importante de abaratar los costos de traslado, que en el caso de los temas comerciales son los costos principales. El tema aquí, Nutrient Film Technique, o TPA, tubo de película de agua. No llenen el tubo de agua, ¿vale? Ni a la mitad, menos, no más del 15%, ese es un problema. La idea es que las puntas de las raíces estén en contacto con el agua y que todo lo demás esté en interacción con el aire para sacar el oxígeno, etc. También tiene ciertas desventajas. Como hay una película de agua, es bastante sensible al tema de temperatura, incluso cambio de pH. Por lo tanto, en verano, que es un problema que estoy teniendo yo ahora, tengo una pérdida de evaporación súper grande. El manejo de calidad de agua tiende a ser muy complicado, por esto mismo, me cambia la temperatura, me puede cambiar el pH, entonces hay que estar mucho más atento en comparación a otros métodos. Y por último, no es compatible con la gran gama de plantas que yo puedo instalar en un sistema. Por ejemplo, tomates, zapallos, ese tipo de cosas que tengan frutos, sean grandes, no. Se te va a romper el tubo, se te va a doblar, va a tener una serie de problemas. O sea, además necesitan sustrato para sujetarse con las raíces, el tubo no se los da. Y el otro grupo de plantas que tampoco sirve, hierbabuena, menta, orégano, que tampoco, porque el sistema de raíces es muy denso, tiene una especie de matriz de raíz y lo que pasa es que te termina taponeando todo el tubo. Entonces, son los dos grupos de grupo de plantas que no son recomendables para este sistema. O sea, no lo hagan. Tipo de cama flotante, este es el más popular, aquí en Chile por lo menos. Consiste en una gran masa de agua en un gran estanque. La masa de agua tiende a ser el estándar 30 centímetros de agua. Encima está una plancha que, dependiendo del presupuesto, uno puede ser Plumait o el poliestireno que hablaron acá. Recomiendo obviamente el poliestireno, el Plumait es súper frágil, además que se empieza a degradar con el tiempo y se empieza como a microdegradar, tú no lo puedes ver, pero también si te rompe un pedazo va a terminar el Plumait flotando y es una molestia. El otro es harto más resistente. Las raíces quedan entonces sumergidas y siempre con harta aireación. En el caso, esta es una foto, por ejemplo, del cultivo que está en La Serena, que es el único cultivo semi-industrial en Chile. Piense que en estos estanques el agua entraba con una concentración de 5 miligramos de oxígeno por litro y salía con una de 3. Y en esta foto no se alcanza a ver, pero en esos casos, al principio, toda la primera sección son plantas nuevitas, o sea, el consumo es bajo. De ahí unas plantas medias, y al final recién estaban las plantas adultas, por lo tanto, había un gran consumo de oxígeno. Por lo tanto, uno tiene que estar inyectando el oxígeno y además el tema de la aireación sirve porque los nutrientes tienen que estar en suspensión. Si no, me decantan y las plantas no van a estar sacando los nutrientes. Facilita las maniobras de producción. Imagínense que van a cosechar, tienen las plantas nuevas acá, las viejas allá, sacan la tabla con las viejas, se dan vuelta, empujan todo y ponen la tabla nueva, así. Entonces, desde ese punto de vista es sumamente cómodo, pero para la cosecha ya complica un poco. Estas tablas son frágiles, los vegetales pesan, tienes que levantarla con cuidado, si no se te puede terminar partiendo la tabla y cada tablita puede salir 12 lucas, fácil. Entonces, es una pérdida, ¿no?, que es mejor evitar.
Segundo, es grande. O sea, bueno, eso se puede ganar desde un punto de vista de diseño, pero normalmente la gente utiliza, o en este caso, es 1 metro por 2 metros. O sea, una persona puede llevar una nomás. Entonces, complica la manera de cosecha, tienes que estar sacándola al agua. En cambio, en NFT, levantáis el vasito, listo, chao. O como dije antes, tú levantas el tubo y lo puedes llevar a la zona. Y finalmente, un alto costo de inversión inicial, no solo por el gran estanque, las planchas, sino también todos los equipos como las bombas de aire, los difusores. En comparación con el NFT, por ejemplo, los costos se te disparan. Y finalmente, el que más me gusta, el que más les recomiendo y el que internacionalmente es más utilizado en los sistemas aquapónicos es la tipo de cama sustrato. Ahí, por ejemplo, ahí se puede ver el sustrato, yo tengo arlita y el caso de las hierbas buenas que empiezan a crecer. En este caso, como dije antes, tenemos un 2x1. ¿Ya? Hay gente que incluso habla de un 3x1, porque las funciones que cumple este tipo de hidroponía son, uno, captura de sólidos pequeños, del decantador siempre va a pasar sólido, que pasa un sólido fino. Cuando tú diseñas bien el sistema, te va a filtrar como tipo 100 micras, o sea, más chico va a pasar. Y eso va a ser capturado por los sólidos, por este sustrato, y a medida que pasa el tiempo, a medida que van cayendo, se van degradando, hay bacterias que lo empiezan a mineralizar y tenemos un aporte en otro tipo de nutrientes. Aquí es donde se encuentran las bacterias también, que van a nitrificar, van a hacer la nitrificación, se va a transformar el amonio al nitrato y finalmente el soporte para las plantas. Aquí, por ejemplo, se ve, ese es el más recomendable, lamentablemente el más caro. Aquí tenemos fibra de coco, por ejemplo, que eso no es tierra. Esto, la gracia que vamos a ver ahora a continuación, tiene que ser inerte el sustrato. Ahí, por ejemplo, los champiñones ostras crecen súper bien, en otros estamos teniendo crecimiento de hierba buena. Entonces, ciertas características de esto. Todas las plantas compatibles con el sistema aquapónico tú las puedes poner acá. Que convenga no es otra cosa. Por ejemplo, aquí lo ideal es poner las plantas más grandes. Yo tengo, por ejemplo, zapallo italiano, tomate, he visto melones, tengo sandías también he visto fondo. Cosas que no puedo plantar ni en el NFT porque se va a doblar el tubo, ni en la cama flotante porque me va a terminar hundiendo toda la plancha o imposible levantarla. El sustrato debe ser inerte. Ese es el condoro por excelencia a la hora de armar un sistema. De ahí vamos a ver una manera súper fácil de evitar ese problema, pero el sustrato, si no es inerte, va a estar constantemente liberando mineral y cosas al medio, y eso te va a alterar el pH. Cuando uno de los problemas, cuando uno genera este problema, lo que pasa es que el pH se te mantiene elevado al principio, lo tratas de bajar, te sube, o te empieza a subir, tú dices, yo todavía debería bajar. Ahí es cuando probablemente tenéis problemas con el sustrato. El drenaje tipo float and drain, aquí tenemos una columna de agua variable. En el NFT, una película de agua, en el cama flotante es estable, y aquí se inunda y se vacía, se inunda y se vacía. De esa manera las raíces están expuestas al aire, para llamarlo oxígeno, también oxígeno para las bacterias, y expuesto al agua donde van a sacar los nutrientes. Ahora lo importante es que cuando suba el agua no suba hasta arriba. Tiene que haber una zona que está siempre seca, la zona inundable, y una zona que siempre va a estar inundada. Esto lo van a ver más en detalle en la parte práctica porque el sistema tiene justamente un tipo de cama sustrato. Sustratos que normalmente son utilizados, arlita, que es el de arriba, fibra de coco, que es el de abajo, perlita, yo no la recomiendo, es parecido con el plumadito, entonces se te pega en todas partes, es muy chiquitito, no te pasa por el filtro. Ciertos tipos de gravilla, algunos, y otros más. Aquí hay una foto de que ilustran cómo funciona el sistema de drenaje. Ese es el tubo normal que todos conocemos, el agua va a subir hasta arriba, empezar a caer y se va a mantener la columna de agua. Ahora, si yo a ese tubo le coloco esta estructura que está sellada por arriba y solo tiene aperturas por debajo, el agua y el aire van a entrar solo por ahí, ¿verdad? Entonces uno cierra este tubo de esa manera. Entonces el agua empieza a subir, empieza a entrar por debajo, ya no entra más aire, y en el momento en que dentro de esta cámara empieza a caer el agua, se genera una bomba de vacío. Y por eso empieza a bajar el agua hasta que el aire vuelva a entrar por debajo y lo corta. De esa manera se hace float and drain. Un tema solo de juego de presiones. Entonces, de un drenaje de rebalse, lo transformamos en un sifón campana o bell siphon. Eso las palabras las puse ahí porque en YouTube hay unos tutoriales súper buenos, hay un video donde pueden ver cómo construirlo, cómo funciona, son bastante interactivos y los recomiendo. Bien. Ahora, toda esta estructura siempre aísle la del medio, por lo tanto hay una tercera estructura alrededor, que es un tubo de mayor diámetro, que yo le hago un hoyo suficientemente grande para que pase el agua sin problema, pero suficientemente chico para que el sustrato no entre. Por eso también es importante elegir el tamaño del sustrato. En fibra de coco de repente eso suele ser un problema, por ejemplo.
Y finalmente la altura. ¿No? Recordamos que las plantas, si bien para arriba crecen algo, también la raíz necesita su espacio. También necesitamos espacio para que los residuos que son capturados en la parte superior bajen, sean mineralizados, etc. El estándar es más o menos 25-30 centímetros, donde la zona superior, que es seca, 5 centímetros más o menos, 20-25 la zona inundable y lo menor posible la zona que siempre se mantiene inundada. Por ejemplo, hay una lechuga que todavía no ha terminado de crecer y tiene una raíz de 40 centímetros. ¿Mm?